Impredecible, cruel y, aún así, un héroe. Colosal y auténticamente poderoso, fundador de una dinastía marcada por traiciones, guerras internas y sangre real. ¿Puede un león construir un legado? A su alrededor, los enemigos acechan. Algunos se ocultan en la maleza, otros están demasiado cerca de la corona, pero a él no le importa, porque todos, sin excepción, se inclinan ante el rey Sekekama. Bienvenido a El Mundo Salvaje. Esta semana conocerás la historia de una dinastía animal comandada por el león colosal Sekekama. No adelantes esta parte, escucha con atención. Tardamos más de 2 meses en reunir toda la información necesaria para ofrecerte lo mejor. La historia de Sekekama, para nosotros, era como una colcha de retazos. Cada hilo, una pista, cada pedazo, un fragmento. Solo ahora logramos unirlo todo y construir una línea temporal coherente. Por eso, esta será la Semana Sekekama, una serie de 3 videos que revelarán todo lo que descubrimos sobre este rey colosal. Lunes, miércoles y viernes. Cada episodio, una nueva parte de su legado. Quédate hasta el final. Dale like si valoras este trabajo monumental. La National Geographic ya produjo una serie sobre este león, Savage Kingdom, Imperio Salvaje, pero nosotros fuimos más allá. Investigamos durante semanas, reunimos datos de revistas especializadas y fuentes poco exploradas, y lo que vas a escuchar ahora es solo el principio. 2014, Botsuana, región salvaje de Sabut Marsh, en el sur de África. Este país alberga vastas extensiones de vida salvaje, consideradas entre las más remotas del mundo. Allí se cruzan 2 titanes naturales, el desierto de Kalahari y el delta del Okavango, una tierra olvidada por muchos, hasta que apareció Sekekama. El delta del Okavango está alimentado por un río gigantesco, que recorre cientos de kilómetros y sostiene todo tipo de vida a su paso. Pero cada año, cuando llega la sequía, todo cambia. La escasez arrasa, y solo sobreviven los más adaptables. Al sur del delta, donde el río se desvanece en un pantano gigantesco, cientos de herbívoros se reunían en busca de agua, y fue allí donde Sekekama fue coronado como rey. Sekekama y su hermano Tornose venían del desierto buscando un territorio para formar su propia manada. Pero Tornose sabía muy bien con quién caminaba. El temperamento de Sekekama era violento, incontrolable, y por eso eligió someterse a él en lugar de enfrentarlo. Ambos analizaron el delta y descubrieron que había 2 manadas dominantes, una pequeña en el norte y otra más grande hacia el centro. Decidieron atacar la del norte. Aunque pequeña, era fuerte. El león alfa era poderoso y respetado, pero eso no detuvo a Sekekama. En pocas semanas lo destronó, tomó su lugar, y con él se quedaron con 2 hembras, Satal y su hermana. Ambas entraron en celo poco después. Sekekama se emparejó con las 2, pero impidió que su hermano se acercara a Satal. Solo permitió que Tornose accediera a la hermana menor. Pero Sekekama no estaba satisfecho. Satal era la reina del norte. Sí, pero no era suficiente para él. Quería una compañera que representara su poder. Fue entonces cuando puso los ojos en la otra manada. Había allí una leona llamada Matsume. Fuerte, imponente, de mirada fría. Sekekama la deseó de inmediato y haría cualquier cosa por tenerla. Atacó, eliminó al rey, masacró a los cachorros y nombró a Matsume su reina. En lugar de unir a las 2 manadas, Sekekama abandonó a Satal y a Tornose. Se fue con Matsume al sur, al pantano. Creyó haber dejado atrás solo a 2 hembras embarazadas, pero en realidad acababa de crear a su peor enemiga, Satal. Los guías locales lo apodaron el Coloso, y no era para menos. Sekekama era enorme, musculoso, brutal. Gobernaba con puño de hierro. Tornose, aunque hermano, no era más que un súbdito. Porque en ese reino las reglas eran simples: obedecer o ser destruido. El grupo era grande. Las hembras cazaban. Matsume era intocable. Sekekama podía aparearse con todas, pero ninguna se comparaba con su reina. Ni siquiera Tornose tenía acceso a ella. La región del pantano estaba dominada por hienas. Pero ahora había un nuevo líder, y Sekekama dejó claro desde el primer día que ese territorio tenía dueño. Cuando las hienas atacaron a sus crías recién nacidas, Sekekama no respondió con amenazas, respondió con masacre. Él solo eliminó a la mitad del clan hiena en una sola noche. El mensaje fue claro:
El pantano ya tiene Dios, y ese Dios lleva melena. La monarquía de Sekekama no se parecía a ninguna otra. Las leonas salían a cazar y llevaban a sus cachorros consigo, pero no era por ternura. Era un entrenamiento brutal. Los colocaban cerca de las presas para que observaran cada movimiento, y cuando eran un poco mayores, los soltaban entre manadas de herbívoros. Allí, solo los más fuertes sobrevivían. El mensaje era claro: nacer en esa familia significaba enfrentarse a la dureza desde el primer aliento. Cuanto más difícil la vida, más frío el corazón. Y así era como Sekekama forjaba su linaje. Para el año 2016, su manada ya contaba con jóvenes machos en plena pubertad. Entre ellos destacaban los 3 príncipes, los primeros hijos de Sekekama y su reina, Matsume. El rey los adoraba, pero a su manera, no con caricias ni afecto, sino con exigencia, entrenamiento y pruebas de sangre. Sekekama no era como otros leones, le gustaba cazar, acompañaba a las hembras, y cuando llegaba el momento, él mismo derribaba a las presas más grandes. A menudo lo hacía solo, y los cachorros observaban. Un día reunió a los 3 príncipes y los llevó a cazar por primera vez. Les mostró cómo se usa la fuerza, cómo se impone respeto, cómo se mata. Pero cuando regresaron de aquella lección, algo lo hizo estallar. Uno de sus hijos, ya joven, fuerte y hormonal, intentó acercarse a Matsume, la reina intocable, la única hembra que solo Sekekama podía poseer. Ni siquiera Tornous tenía derecho a tocarla. Y los hijos, mucho menos. El castigo fue inmediato. Sekekama saltó sobre el joven, le mordió el cuello y con un chasquido brutal le partió la columna vertebral. El mensaje estaba claro: puedes cazar, puedes entrenar, pero tocar a la reina significa la muerte. Los 3 príncipes comprendieron su lugar, al menos en apariencia, porque en silencio algo crecía en ellos: odio, resentimiento, hambre de libertad. La justicia en ese reino tenía nombre: Sekekama, y era ciega. No reconocía hijos, hermanos ni lazos de sangre, solo obediencia, y mientras el rey gobernaba con puño de hierro, también tenía un secreto. Desaparecía por días, nadie sabía dónde iba, pero la verdad era simple: Sekekama tenía otra familia, mantenía escondida a una hembra, la hermana de Matsume. Todos pensaban que había huido, pero no. Sekekama la ocultaba como amante, y con ella tuvo cachorros. Él no abandonaba a su descendencia, así que decidió llevar a esa nueva camada al núcleo principal de la manada. Cuando llegaron, Matsume entendió que no podía protestar. O lo aceptaba, o sería su final. Los 3 príncipes sintieron celos. Sekekama pasaba demasiado tiempo con sus hijos bastardos, y eso los enfurecía. Un día intentaron acercarse a los cachorros, quizás para jugar, o quizás para eliminarlos. Pero el rey los vio. Una simple mirada bastó, un par de zarpazos, y los príncipes entendieron: esos cachorros no debían ser tocados. Pero algo ya había cambiado. Por dentro, los príncipes servían. La tiranía del padre les resultaba insoportable. Al día siguiente, un león nómada se acercó al territorio. Los príncipes lo enfrentaron sin dudar. Lo derribaron rápido, y por primera vez sintieron el sabor de la victoria. Las lecciones de Sekekama estaban dando fruto, pero también estaban alimentando el fuego de sus enemigos, que no eran otros que sus propios hijos. Sekekama había creado una dinastía, pero no se daba cuenta de que su legado podía volverse contra él. Mientras fortalecía a sus hijos, también acumulaba enemigos, porque cuantas más crías machos nacían, mayor era la posibilidad de que uno de ellos intentara tomar el trono por la fuerza. Y aunque creía tener todo bajo control, una amenaza del pasado esperaba en silencio. Satal, la hembra del norte, la primera que había sido abandonada, la que había criado sola a los hijos olvidados del coloso. Ella no había desaparecido. Estaba observando, y su mirada ya no era de amor, sino de venganza. Sekekama decidió entonces lo impensable: reunir a todas sus crías bajo un mismo reino. La amante y sus hijos se unieron a Matsume y los príncipes, y eso encendió una chispa.
Los hijos mayores se sintieron amenazados, ya no eran los únicos herederos. Ahora compartían territorio con medio hermanos desconocidos. Los celos se transformaron en odio. Sekekama no lo notó. Seguía creyéndose invencible, pero el pantano murmuraba su caída. Los príncipes ya no necesitaban un rey. Habían aprendido a cazar, a pelear, a liderar. Y en la sombra, Satal tejía su venganza. Ella sabía que no podía derrotar a Sekekama sola, pero si lograba sembrar la división, si lograba empujar a sus propios hijos contra él, el coloso caería por manos de su propia sangre. Y lo más peligroso, Sekekama no sospechaba nada. Su confianza era absoluta y su ego inmenso. Pero todo imperio tiene un final y todo rey enfrenta una traición. ¿Fue Sekekama un héroe trágico o un tirano despiadado? ¿Construyó un imperio o sembró su propia ruina? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo episodio.